Sigamos entonces con el tema que hoy nos ocupa en el primer programa del año 2023. La pregunta ¿por qué? ¿Por qué pasan cosas en Venezuela que son predecibles? Por ejemplo, se avecina un proceso electoral y es predecible que se van a postular por todos los partidos políticos personas incapaces, personas cuyo interés más importante es ver cómo se hacen de un dinero, cómo aprovechan el gobierno para robarse el dinero del pueblo. Y eso es una verdad de perogrullo. Eso es tan cierto como que existe la Sierra de Perijá, el lago de Maracaibo, como que existe los tepuyes, como que en este país no existiera otra opción que escoger a esas personas que saben, todos sabemos que son deshonestas, pero lo elegimos. Entonces, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué la crisis la vemos solamente cuando estalla el globo? ¿Por qué vemos la crisis eléctrica solamente cuando se va la electricidad y no cuando dejamos las luces encendidas y derrochamos energía eléctrica? ¿Por qué nosotros protestamos y nos enfurecemos cuando no hay agua y cuando llega el agua se derrama? En nuestras casas se derrama el agua. ¿Por qué nosotros protestamos, nos enfrentamos con el transporte público y decimos cualquier cantidad de cosas, blasfemamos de esas líneas de transporte y luego escogemos un alcalde, unos concejales que no les importa en absoluto que se respeten las ordenanzas que ellos tienen que crear y que ellos tienen que presentársela al país, al pueblo que los eligió para beneficio? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué nuestra ignorancia se mantiene intacta? Así como sale el sol y la luna, que eso es seguro, como la muerte, así es segura la ignorancia que tenemos como sociedad, no como pueblo. Y repito lo que dije al principio de este programa, el pueblo nos los venden como los más desvalidos, los pobres, los patas en el suelo, los que sufren. Yo creo que hay que cambiar esa palabra de pueblo y ponerse al frente de la sociedad. Es la sociedad como está organizada lo que hace que nuestra crisis sea continua, repetitiva, aumenta, medio baja, pero se mantiene viva. Viva la corrupción, viva la ineptitud, se mantienen activas como que si no desapareciera. Es falso que nuestro sistema judicial es apolítico, es falso que las cárceles están diferentes, que son mejores, es falso que el sueldo alcanza para poder vivir decentemente, es falso que los profesores son unos abnegados al servicio de la educación. Hay mucha falsedad en esta sociedad y eso es lo que planteo en mis reflexiones. La verdad, decirla de tal manera que nos llegue a alguna reflexión. Por eso, cuando planteamos la pregunta ¿por qué?, es que no hay una explicación. ¿A qué se debe? ¿Por qué nosotros, cuando vienen los procesos electorales, inmediatamente hacemos lo que llaman en las tecnologías modernas un reseteo de nuestra memoria? Olvidamos lo que sucedió hace 20, 30, 40 años, porque eso hace muchos años. No, es que el mundo no comienza cuando uno nace. Cuando uno nace ya hay 10.000 años de historia. Cuando uno llega a los 18 años hay miles de años atrás. Es una continuidad la historia. A veces comienza como epopeya y termina como tragedia y se convierte en una comedia. ¿Qué sucede? ¿Por qué no vemos el pasado? ¿Por qué nos aferramos a los modismos, a la palabra de moda, a la ropa que está de moda? ¿Por qué seguimos creyendo que en la Iglesia Católica lo que hay es gente pura? No, hay sacerdotes pedófilos, hay corrupción en el Vaticano. ¿Por qué seguimos creyendo que hay países comunistas? No hay ningún país comunista y nunca ha existido un país comunista. Eso fue lo que nos vendieron en la década del 40 los gringos para poder desarrollar una política imperial expansiva hacia América Latina y hacia el resto del mundo. ¿Por qué creemos todo lo que dicen los periodistas? ¿Por qué creemos todo lo que dicen los jueces? No, hay sentencias tarifadas, compradas. Hay extraordinarios policías. He conseguido a lo largo de este tiempo, de estos 10 años, 20 años, he conseguido funcionarios que están estudiando con alto nivel académico. Recientemente crucé una buena conversación con un amigo que es comisionado jefe de la Policía Nacional Bolivariana y tiene 7 títulos.
Entonces, somos un gran país, somos un país honesto, somos una sociedad con gente honesta, con gente emprendedora, pero nos gobiernan los ineptos porque nosotros los elegimos. Vamos con un programa micro sobre el COVID, porque no olvidemos la responsabilidad que tenemos de aportar un grano de arena para combatir el COVID. Juntos lo podemos lograr. Veámoslo y al regresar nos despedimos. Un hospital de Shanghái al borde del colapso. El personal médico trabaja sin descanso para salvar la vida de los pacientes. La relajación de la política de COVID-0 ha disparado la cifra de infecciones. Incluso con los hospitales bajo presión, muchos ciudadanos chinos están viajando de nuevo al extranjero tras años de prohibición. Esto aviva los miedos a que el virus viaje con ellos. El pasado diciembre, la mitad de los pasajeros de 2 vuelos a Italia dieron positivo. Italia decidió comenzar a aplicar pruebas obligatorias a todos los viajeros procedentes de China. Ahora más países se están sumando a una medida que Pekín rechaza. Las restricciones de entrada adoptadas por algunos países contra China carecen de base científica y algunas de sus prácticas son inaceptables. Nos oponemos firmemente a los intentos de manipular las medidas contra la COVID-19 con propósitos políticos y reaccionaremos ante esto. A la espera de saber a qué se refiere Pekín con esa reacción, las medidas occidentales están generando confusión por su falta de homogeneidad. Pues estoy esperando a mi hermano, que hace 3 años que no le dejan viajar, que viene desde allí y no sabía nada del procedimiento. Se lo hemos tenido que chivar nosotros antes de embarcar, que estuviera pendiente porque le iban a hacer una PCR al llegar. La crisis global generada por el coronavirus comenzó hace 3 años y de momento no se vislumbra su final. Luego de haber visto este video sobre el COVID y alertando que hay que tomar las medidas de seguridad, ¿por qué hay personas que no se han ido a vacunar? Irresponsables. No creen en esas vacunas, no es que crean en esa vacuna, es que son parte de una comunidad y pueden transmitir la enfermedad si ellos se contagian. Este video, como todos los que transmitimos en esta planta y lo que transmitimos en este programa, y muchos periodistas que tienen una cultura de responsabilidad social, una conciencia colectiva, hacen lo mismo. Gracias por verlos. Y luego, por supuesto, despedirme de ustedes. La pregunta ¿por qué? Es clave, pero tan clave como preguntar es responder, sin evadir, sin dejar en manos de otros lo que es la responsabilidad nuestra. Tenemos una corresponsabilidad en toda nuestra acción social, en toda nuestra visión gregaria, comunitaria. No hablamos comunitaria de comunidades pobres, comunidad es donde hay personas que tienen intereses comunes, un edificio, una fábrica, un ejército, una fuerza naval, todo cuando hay seres humanos reunidos, eso es una comunidad de hombres, de mujeres, de género, de estudiantes, de lo que sea, de grupos, como se le llama en el WhatsApp. Entonces, toda nuestra comunidad tiene que avanzar. Y por eso la pregunta, ¿por qué nosotros, teniendo la solución de la crisis, en las manos tenemos la solución, pero esas manos tienen que partir de aquí, de lo que diga la cabeza, de lo que diga esta conciencia, es lo que nosotros vamos a hacer? Si seguimos viviendo del día a día, si seguimos viviendo de la palabra falsa, de la demagogia, nuestro futuro seguirá siendo tal como hoy. Crisis económica, un dólar, que se mantiene el precio del dólar, lo que no se mantiene es el precio del bolívar, si no hay una devaluación. Y los comerciantes nos venden la idea de que el dólar subió. El dólar nunca sube, lo que se devalúa es la moneda. ¿Por qué nosotros seguimos creyendo las mentiras de los políticos? Esta es la verdad, para mí es la verdad, es mi enfoque, es mi visión. Yo digo la verdad por una cuestión de principios. Y me he movido en la vida con ese norte, con esa bandera, ese portaestandarte que aprendí en mi hogar y que aprendí en el camino a sostenerlo con argumentos. La verdad ante la vida, la verdad ante el planeta. La pandemia nos enseñó y nos dijo una vez más que somos una sola raza,
que aquí no hay chinos que son amarillos, los otros son azules, no, todos somos iguales, seres humanos con sangre igual y con una visión diferente, pero con una decisión de conservarnos como especie. La verdad ante mi continente latinoamericano, la verdad ante mi país, pero fundamentalmente la verdad ante ustedes, ante mis nietos y ante ustedes, porque ustedes son la razón de este programa. Nos volveremos a encontrar.